Bueno, vamos a continuar entonces con el próximo panel denominado Bonos Verdes y Economía Circular. Pedimos a continuación subir al escenario al señor Jorge Velarde, presidente del directorio del Banco de Desarrollo del Perú, COFIDE. Lo recibimos con fuertes aplausos. El señor Velarde es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho en Regulación Financiera y Valores de Georgetown University y en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Además, es consultor jurídico y ejecutivo de alta dirección en financiamiento al desarrollo sostenible con más de 20 años de experiencia. Contamos también con la presencia del señor Jacob Hidrow, asociado senior de finanzas sostenibles de Global Green Growth Institute. Lo recibimos también con fuertes aplausos. El señor Jacob, en su rol actual, asesora al gobierno de Ecuador en esta materia y lidera un equipo multidisciplinario que trabaja en la movilización de recursos sostenibles en beneficio del país. Invitamos también a subir al escenario a la señora Nekane Martínez, responsable de sostenibilidad del BBVA. Fuertes aplausos para ella también. La señora Martínez cuenta con 11 años de experiencia en el sector financiero dentro del grupo BBVA. Ha desarrollado una trayectoria sólida y diversa que abarca áreas clave como la banca retail, la gestión de riesgos y el área financiera. La moderación de este panel estará a cargo de la señora Diana del Águila, directora de Financiamiento Ambiental del MINAM. La recibimos, por supuesto, con fuertes aplausos. La señora del Águila estudió Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un máster en Finanzas Corporativas por la Universidad del Pacífico, además de un certificado de experto en finanzas verdes. Muchas gracias a todos los participantes. La dejo a cargo del panel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor moderar el día de hoy este panel con expertos sobre el tema, este panel sobre bonos verdes, que es un mecanismo de financiamiento para las actividades en la economía circular, sobre todo hoy en día en donde sabemos que existen límites en los recursos naturales y donde tenemos diversas problemáticas en cuanto a los temas ambientales, en cuanto a la reducción de la biodiversidad, contaminación, cambio climático. En ese sentido, resulta importante apostar por modelos de negocios que estén enmarcados dentro de la economía circular y no solo dentro de la reducción de los residuos o la conservación de los recursos naturales, sino también modelos de negocios que tengan una visión de generar valor económico, valor ambiental y valor social. En ese sentido es importantísimo promover la movilización de capitales hacia el financiamiento de este tipo de actividades enmarcadas dentro de la economía circular. Es por ello que el día de hoy vamos a recibir vamos a escuchar las diferentes experiencias desde los diferentes puntos de vista, de los expertos que tenemos el día de hoy en nuestro panel, y vamos a comenzar. Bueno, vamos a tener 2 preguntas y cada panelista tendrá 5 minutos para poderlas responder, ¿no? Entonces tenemos la primera pregunta, que sería para el señor Jorge Velarde. Explíquenos brevemente la experiencia de su organización en la emisión de bonos verdes y cuéntenos también cuáles son los principales retos para dinamizar el mercado de bonos verdes. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y desde COFIDE, como Banco de Desarrollo del Perú, pues ciertamente tenemos una experiencia importante como emisor en el mercado de capitales local e internacional en cuanto a bonos etiquetados, ¿no? Bonos sostenibles. Somos por lejos el principal emisor de bonos temáticos
un mercado de aproximadamente poco más de 1.300 millones de soles en el Perú. COFIDE emitió 740 millones en bonos etiquetados, una reciente emisión azul. Tenemos un bono sostenible, un bono verde y otros 3 bonos sociales, ¿no? Y ciertamente a partir de la experiencia que tenemos acumulada desde el 2019, lo que hemos venido es actualizando nuestro marco de bonos temáticos con la colaboración de instituciones como GEI, y esto nos ha permitido realmente poner en valor el uso de los recursos, además los procedimientos y las metodologías para garantizar que el uso de los recursos va a estar asociado a finalidades para las cuales se emite el bono, y trabajar, digamos, creo que no solo es el marco temático, sino, digamos, y obviamente la opinión de un tercero independiente que da la tranquilidad del mercado, pero trabajar en mecanismos que agregan valor, para no sea solamente el emitir un bono y trasladar esos recursos a intermediarios financieros, que es lo que tradicionalmente ha venido haciendo COFIDE. Lo que nosotros tenemos que buscar es generar eficiencias a lo largo de toda la cadena para que la emisión del bono no sea otro bono de colores emitido por COFIDE, sino que realmente están muy claros los proyectos detrás y la mejora, digamos, a nivel de innovación, de nuevas tecnologías o de nuevos productos, en el caso de las instituciones financieras, que apuntan a beneficiar las cadenas de valor que están detrás. En el caso concreto que nos ocupa hoy, digamos, esa transición de una economía lineal a una economía circular, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, podría explicarles nuestra reciente emisión de un bono azul que ha sido, digamos, nos ha permitido lograr la tasa más baja, digamos, prácticamente comparable con los certificados de depósito un año del Banco Central de Reserva, y eso habla de la mayor demanda y de las bondades que tienen estos bonos. E incluso también podría hablarles de, digamos, toda la experiencia como emisor internacional y digamos, de la emisión del primer bono social en mercados internacionales de COFIDE, que también tuvo una sobredemanda de más de 4 veces y también nos llevó a marcar récords en el spread este año. Pero creo que más allá de la experiencia, ¿no? Lo importante es ver qué nos falta, ¿no? Tú preguntabas un poco los retos para dinamizar. Y eso, para aprovechar estos 2 minutos que quedan, creo que lo fundamental es cómo logramos un mercado de valores más eficiente, cómo le damos más liquidez, más dinamismo al mercado de capitales para que sea una fuente para financiamiento verde, para un enfoque más sostenible. Entonces ahí, por ejemplo, en COFIDE nos planteamos un reto este año, decimos, oye, COFIDE no solamente tiene que ser un emisor de bonos, también deberíamos ser un inversionista ancla que juegue un rol contracíclico y que ayude a generar ese dinamismo que falta. Entonces, movilicemos capital desde el punto de vista de ser un inversionista ancla. Pero ahí necesitamos que otros actores también se sumen, ¿no? Asegurando que van a participar, ¿no? Digamos, inversionistas institucionales que digan, oye, voy a participar en las emisiones de bonos etiquetados. Entonces, de esta manera nosotros con nuestro programa de inversión en bonos sostenibles ya estamos llamando al mercado para decirles, si emites un bono etiquetado verde, COFIDE por lo pronto ya se compromete a adquirir el 25% de ese bono etiquetado. Entonces, si mañana cualquier industrial, poner, digamos, empresas que deberían estar comprometidas con el desarrollo de una economía circular y esta transición que hablaba, ¿no? Quieren desarrollar ciertos proyectos en ese sentido, van a tener ya la 1/4 parte de la tarea de distribución de su bono hecha con COFIDE. Y hay que buscar sumar a otros actores, a otros inversionistas, para que compartan esta tarea. Otros frentes en los que tenemos que dar es mejoradores para que el perfil de riesgo de estos emisores se vea compensado por la participación de actores como COFIDE, ¿no? Con una línea de liquidez o con una garantía parcial que mejore el rating del bono y por lo tanto permita acceso a mejores condiciones. Y un tercer nivel, que seguramente nos tomará más tiempo de implementar, pero en el que ya estamos trabajando, es volcarnos al mercado alternativo de valores y apoyar a entidades
digamos, a empresas más pequeñas o que no son emisores tradicionales o no tienen esas capacidades a que a través de este mercado alternativo puedan levantar capital dirigido a proyectos innovadores. Estamos hablando justamente de las empresas medianas o pequeñas que pueden tener objetivos mucho más claros a nivel de, digamos, un diseño sostenible de sus productos, de una transición hacia más servicios que productos, a la reutilización de los mismos o a utilizar bienes que tienen, digamos, mayor duración, ¿no? Todo vinculado a los factores que promueven la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Con la misma pregunta, ahora escuchamos a Jacob Hydrowa. Bueno, muchas gracias. Siempre digo que ir al último es trampa porque hemos tenido tan grandes exposiciones en este foro. Y me queda un tema, ¿no? GGGI, que es, somos el Instituto Global para el Crecimiento Verde, somos una organización intergubernamental por tratado. El Perú y todos nuestros países miembros tuvieron que inscribirse o adjuntarse. Y aquí es algo muy importante porque al ser un país miembro, nosotros no tenemos ninguna restricción para trabajar con el sector público o el sector privado. Es más, tratamos de siempre tener una participación con el sector público, pero también con el sector privado. Específicamente en tema de finanzas sostenibles, en tema de bonos, nosotros conocemos que la movilización de recursos para la lucha de cambio climático, para iniciativas como economía circular, no solo puede ser del gobierno, no solo puede ser del sector privado. Si queremos realmente solucionar estos problemas del mundo en un tiempo prudente, necesitamos que ambos empujen, ¿no? Entonces, en GGGI específicamente para marcos de bonos, nosotros hemos trabajado, lógicamente, como bien lo mencionaba, con COFIDE. En Ecuador trabajamos igual con banca de segundo piso. Hemos ayudado también al marco de bonos soberanos del Ecuador, verde igual. Pero también con instituciones locales pequeñas financieras, como Banco General Rumiñahui, pero también con industria privada, o sea, corporaciones suficientemente grandes para poder salir al mercado de capital y, digamos, saltarse al sistema financiero, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en el mercado de bonos temáticos? Es porque el recurso está, bien lo mencionó Luis en la intervención de ayer. O sea, el Acuerdo de París hizo que el recurso esté disponible, el recurso está. De hecho, el 2023 hubieron más de 600.000 millones de dólares solo en bonos temáticos a nivel mundial. Pero lamentablemente Latinoamérica no accede a la gran mayoría de esos recursos. Y no accede porque no porque no estén los recursos, es simplemente porque no nos alineamos con las condiciones habilitantes para acceder a esos recursos. ¿Okay? Parte de nuestra misión en GGGI es justamente crear estas condiciones habilitantes, marcos de bonos temáticos, marcos de financiamiento temático, con una capacidad y una asistencia técnica directo al beneficiario in-house, justamente para no solo ayudarles en su primera emisión o en su primera construcción del marco, sino también para instaurar las capacidades dentro de los beneficiarios. No nos gusta que sean dependientes de nosotros, no somos consultores, somos cooperación internacional y queremos trasladar estos conocimientos, queremos compartir nuestra información, porque, como les digo, la lucha, el gran marco de todo esto es cambio climático y estamos un poco atrasados, ¿no? Entonces, la movilización de recursos, como bien lo mencionó, es importante porque los temáticos vienen con mejores condiciones financieras, el famoso Greenium, que lo acaban de mencionar de una manera muy, muy clara. Existe un beneficio económico, ¿por qué? Porque ahorita el mercado está priorizando la acción climática a través de bonos temáticos y eso genera una mayor demanda y eso logra a veces reducir tasa. Obviamente depende del emisor, no podemos comparar COFIDE con una corporación privada, capaz no tengan ahí una mejora de tasa, pero capaz simplemente por ser temático acceden a fondos y a liquidez que normalmente no lograrían acceder. Es muy importante, aparte de todo el contexto ambiental, que también tomemos en cuenta un tema, el contexto macroeconómico actual. No es lo mismo que el 2019, las tasas de intereses son muchísimo más altas. Desde el 2008 nos acostumbramos a una economía de interés casi cero y eso no es real. Y entonces ahorita no solo estamos luchando contra el cambio climático, no solo estamos luchando contra estas brechas sociales que se expanden
por las consecuencias, sino también estamos en un ambiente macroeconómico distinto, más caro, ¿ok? Y ya el acceso a la liquidez no es gratis y por ende no hay liquidez ilimitada. Y a veces yéndote por el mercado de bonos temáticos vas a poder acceder a esa liquidez. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos de banca, por ejemplo, el Banco Mundial, para el 2025 la mitad de su cartera solo va a ser verde, ¿ok? Entonces entre más rápido me alineo a través de estos marcos habilitantes, más rápido puedo conseguir el financiamiento. Como bien, no soy el primero, lo han dicho aquí muchas veces, la plata está, ¿ok? Pero Latinoamérica no la desbloquea porque no nos alineamos de una manera correcta. Un excelente ejemplo es Cofide. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Ahora continuamos con Nicane Martínez con la misma pregunta. Sí, claro. Bueno, primero me gustaría empezar un poco recabando lo que habéis comentado del marco de financiación, que es clave. Al final son los lineamientos que rige tu organización para cualquier emisión de bonos o deuda temática, ¿no? O sea, tienes que tener un marco de financiación sostenible que además exponga tus compromisos en los sectores que son relevantes y marque un poquito el apetito que tiene tu entidad, en este caso una entidad financiera, para financiarte ciertos proyectos. La base de todo es un marco de financiación que tiene que venir además validado por un tercero o un SPO que le da además cierta garantía de que cumple, ¿no? Y eso es un poquito la base de todo, ¿no? Y me gustaría empezar también con una pequeña diferenciación, ¿no? Porque para nosotros, al menos en BVA, sí es importante diferenciar entre lo que es el mercado de deuda, o sea, una emisión pública de una emisión privada. Y eso es clave. Y también, ojo, que yo lo hago y hablo desde la perspectiva de una entidad financiera internacional donde los inversores tienen un apetito al riesgo elevado con nosotros también por ciertas garantías que tenemos como grupo. O sea, quiero que esto se tenga en cuenta de que vengo sesgada ya por eso, ¿no? ¿Qué experiencia nosotros tenemos en lo que es a nivel grupo en las emisiones públicas internacionales? No esperamos un greenium. ¿Por qué? Y traigo un poco a raíz de lo que tuvimos una emisión a principios de este año y la demanda superó la oferta. Y no era un bono temático. ¿Esto quiere decir que no existe un greenium en el mercado? No, todo depende del tipo de emisor y a qué tipo de inversores tiene acceso. Entonces sí que creo que en un mercado abierto, en una emisión pública, un bono temático en una empresa, en una emisión que a lo mejor su riesgo no sea tan apetitoso, desde luego va a marcar la diferencia en tasa y además en el tipo de inversores a los que va a acceder. En nuestro caso no lo hemos visto. ¿Eso nos hace tirar la toalla? No, para nada. Para nada. Cuando hablamos de experiencia también ya a nivel BVA y BVA Perú, os puedo hablar de la experiencia en emisiones privadas. Y hoy ya puedo contar que BVA está trabajando con BidInvest para hacer la primera emisión temática social de BVA Perú y estamos muy orgullosos de ello. Entonces ya puedo contar mi experiencia, ya puedo deciros qué es hacer una emisión de bono temático. Para nosotros, justo con las emisiones privadas, sí que es una gran palanca para acceder al fondeo. En emisiones privadas sí hemos notado mucho la diferencia, porque la realidad es que si no es temático, en emisiones privadas ya no hay apetito. No hay apetito. Con inversores, tanto con el BidInvest como con otro tipo de inversores que nos va a traer la emisión, si no es temático no accedes. Y eso es una realidad. Entonces, primero quería diferenciar esas dos temáticas, ¿no? Y luego contar mi experiencia. ¿Qué ha supuesto esto a nivel de la organización? Mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho sacrificio, pero tengo que rescatar un tema. Primero, hay que prepararse para una emisión temática. No nos podemos lanzar a hacer una emisión si no tenemos un equipo capacitado, un equipo preparado y una predisposición a trabajar duro. ¿Por qué? Porque en una emisión, ya sea pública o privada, tienes que tener data clara. Data de lo que estás financiando. ¿Con qué etiqueta? Para esto tenemos una taxonomía nosotros en el banco. Tienes que tener una etiqueta clara de lo que estás financiando, con qué categoría y cuáles son sus impactos positivos. Y tienes que ser capaz de proyectarla a futuro. Porque la realidad es que cuando tú negocias una emisión temática, tienes que decir cómo vas a crecer y cuál va a ser la trayectoria de ese tipo de financiación en el largo plazo. Entonces tienes que conocer lo que tienes ahora y tienes que ser capaz de proyectar lo que vas a tener en el futuro y cuál es tu estrategia. Entonces eso es clave.
Mucho tiempo, mucha colaboración entre equipos, equipos de sostenibilidad, equipos de finanzas, negocio, porque todos tenemos que estar de nuevo alineados con la estrategia que estamos proyectando a futuro. O sea, mucho trabajo en equipo, esa ha sido un poco la experiencia. Pero como aspecto positivo, de hecho, es esa experiencia. Hemos trabajado en conjunto, hemos trabajado en equipo, hemos establecido lineamientos y cuál va a ser nuestra estrategia a futuro, en concreto en esta misión que va a ser orientada a PYME Mujer. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que estableces un punto de origen y además marcas una estrategia a futuro clarísima. Y alineas todos los intereses de todas las áreas del banco. En este caso el banco, puede ser una organización. Entonces, para mí ese trabajo en equipo, ese tiempo, ese esfuerzo, que puede parecer no vamos a entrar en esto porque nos va a llevar demasiado esfuerzo, es lo positivo que yo saco de todo esto. El bono temático te pone a trabajar. Te pone a trabajar y a conocerte mejor. Y para mí eso solo puede ser positivo. Y si hablamos de retos, ya termino porque creo que se me ha ido el tiempo, es que me encanta el tema. Y un poco teniendo en cuenta que nosotros tenemos un conocimiento global fuerte y es mucha experiencia en el grupo de misiones temáticas. Y aún así, es importante tener conocimiento técnico en los equipos. De verdad, hay que tener conocimiento técnico, hay que formarse e incrementar capacidades de conocimiento de taxonomía y conocimiento de los indicadores, por ejemplo, de impacto que se tienen que reportar después de la emisión, porque es un trabajo que además se viene para quedarse, porque cuando haces una emisión tienes un reporte de impacto anual. Entonces, tienes que tener equipos preparados y tiene que haber mucho mayor conocimiento en los equipos del tema. Retos está, ESG o no, temático o no, tenemos que incrementar el dinamismo en el mercado de bonos actual en Perú, porque no podemos esperar que todos los bonos que se emitan actualmente sean temáticos. Va a haber un ratio de penetración dentro de esas emisiones. Entonces, nosotros esperamos que con bajada de tasa haya mayor dinamismo en el mercado y volvamos a ver cómo hay cierto ratio de penetración de los bonos temáticos en la totalidad de bonos. Entonces, tenemos que mejorar también eso, ¿no? Tiene que haber mayor dinamismo. Y retos adicionales, y ya con esto termino, taxonomía. Yo sé que está trabajando el MINAM en una taxonomía verde. Tiene que haber una taxonomía común para todas las entidades, de forma que los inversores sepan que allá donde vaya, sea economía circular o otro tipo de temática, sepa que los mismos criterios se sigan en todas las entidades. Entonces, esta taxonomía nos va a apoyar y nos va a ayudar. Esa taxonomía tiene que cubrir todos los espectros que puede recoger un bono temático. Entonces, para mí esos son los retos. Hay muchos más, me encantaría seguir hablando del tema, pero se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Nekane. Muy interesantes las participaciones y podríamos resumirlo de alguna manera en la importancia de sí movilizar capitales, siempre y cuando se tengan los proyectos identificados, siempre y cuando se tengan alineados hacia los marcos de los bonos, para que se puedan acceder a nivel internacional a nuevos fondos, la participación también de actores, tanto del sector público y privado, para lograr las metas como país, ¿no? Y lo último que mencionaba, bastante importante, Nekane, la importancia de tener una taxonomía que de alguna manera nos dé un lenguaje común entre todos los actores del mercado para poder impulsar este tipo de instrumento financiero, ¿no? Muy interesante esta primera ronda de preguntas. Ahora tenemos la siguiente ronda. Empezamos con Jorge. ¿Conoce usted de bonos emitidos que incluyan específicamente la economía circular entre sus objetivos para el uso de fondos y cómo se podría promover, ampliar esta inclusión? Gracias. A ver, a nivel local, digamos, el mercado es todavía incipiente en bonos temáticos y bueno, de los mencioné, ¿no? 1.300 millones, yo creo que tenemos más de un 68% etiquetados sociales, ¿no? No hay, digamos, un bono dirigido específicamente a economía circular. Creo que el primer bono verde sería el más destacable, por el de Protiza, ¿no? Productos Tissue del Perú, en el 2018, entiendo, recoge dentro del uso de los 100 millones que levantó un componente de no solamente, digamos, de reducir los desechos, es decir, bajar la contaminación de sus desperdicios, pero también el reducir el uso de productos químicos para la generación de esos productos. Entonces, tendría algún ángulo en el que podrías recogerlo. Precisamente fue el primer bono verde que se emitió. Creo que el resto, más allá, bueno, ahí tienes también todos los emitidos por el gobierno,
que incluían en los destinos los recursos, en algunos casos, frente a economía circular, pero digamos, son digamos, para proyectos amplios, ¿no? De enfoque amplio, y no tendríamos cómo hacer una relación específica, ¿no? Más allá que tienen opiniones digamos, independientes que establecen que cumplen con los requisitos para los que fueron emitidos los bonos. Pero no hay más a nivel local, ¿no? No tenemos mucho más. Y creo que el planteamiento es cómo promoverlo, ¿no? Muchos de los retos, bueno, acaban de anticiparlos mis colegas en el panel, creo que la claridad en cuanto a los términos para el uso del bono y los términos, digamos, la taxonomía que tenemos que homologar es fundamental. El tema del dato y la gestión de data para hacer, a ver, la evaluación del uso de los recursos, el seguimiento y después el reporte, pues depende de que podamos manejar esa data, ¿no? Y ahí nos falta bastante trabajo a nivel de quienes van a ser los emisores o cuando lo emiten instituciones financieras para entregar los recursos a un tercero, pues es un doble nivel de gestión de la data, ¿no? Qué bueno fuera que, digamos, y yo tengo que destacar digamos, la FECMAC y las cajas municipales, que fueron, digamos, aliados para la emisión de este bono azul, también tienen varias iniciativas en temas de economía circular y apoyan, digamos, micro y pequeñas empresas que están muy comprometidas con un uso más sostenible de recursos. Pero qué bueno fuera que nosotros pudiésemos conectarnos a las cajas con una API, ¿no? Y sacar toda la información y poderla bajar y inmediatamente procesarlo y casi que en tiempo real tener toda la... Eso no estamos en ese nivel. Pero tenemos que trabajar con un norte claro. En la medida que tengamos una visión clara hacia dónde vamos a llegar, vamos a poder facilitarlo. Y yo creo que vienen tiempos buenos desde el punto de vista de COFIDE, por lo menos acabamos de modernizar nuestro marco legal después de 32 años que no se tocaba el marco legal de COFIDE, pues acabamos de obtener del gobierno un decreto legislativo que nos va a permitir brindar, por ejemplo, asistencia técnica. Yo digo, eso es fundamental. Un banco de desarrollo que solamente intermedia recursos no es banco de desarrollo. Nosotros tenemos que tener capacidad de apoyar con recursos adicionales, además de los que estás intermediando, la generación de capacidades. Y qué bueno será si el día de mañana podemos, a los recursos que le entreguemos a las cajas, darles algunos consultores de la mano para ver cómo reducimos los costos operativos a los que, de hecho, Ana Lucía se refería en el panel anterior. Entonces, tenemos que ver cómo superamos esos distintos retos, ¿no? Mencionaba en mi intervención anterior la importancia de la movilización hacia otros inversionistas institucionales o de atraer a grandes empresas a comprometerse, digamos, a desarrollar su marco temático para emisión de bonos y sentir que no solamente ya sea por la vía de un programa de inversión que tenga algunos inversionistas anclas que van a respaldar sus emisiones, sino también por la vía de darles mejoradores o algunos incentivos para que salgan al mercado y promover un mayor dinamismo en el mercado de capitales. Pero más allá del rol que podamos cumplir, digamos, la banca de desarrollo o otras instituciones financieras en promover, lo fundamental va a ser que todos tengamos muy claro ese sentido de propósito, ¿no? El compromiso. Las empresas tienen que realmente tener una visión de sostenibilidad que vaya mucho más allá de publicar un reporte de sostenibilidad y decir, esta es mi huella de carbono, ¿no? Si yo desde el diseño de mis productos no estoy pensando en cómo transitar hacia un esquema de economía circular, no voy a estar, digamos, en capacidad de emitir un bono dentro del marco temático que realmente vaya a generar ese impacto que después voy a medir y reportar, ¿no? Entonces, creo que por ahí vienen, parece que repito algo básico, pero sin duda necesitamos generar conciencia de que en esto tenemos que tener una visión, digamos, de desarrollo real, ¿no? No solamente para algunos checks y decir cumplo. El día de mañana van a ser evaluados por agencias calificadoras de riesgo que van a medir el nivel de gobernanza, ¿no?
de la institución, los sistemas de control y de auditoría que tienen internamente, no solamente para ver si están comportando bien la gerencia, sino para ver que realmente estos sistemas para validar el buen uso o el uso correcto de estos recursos para aquello que están ofreciendo en el bono se están cumpliendo, ¿no? Porque al final la credibilidad, la confianza en el mercado de capitales es fundamental. Entonces, para realmente tener éxito en levantar recursos a través de instrumentos, digamos, verdes o de finanzas sostenibles, lo fundamental es tener una estructura de gestión, de gobierno y de control que genere esa confianza al mercado, ¿no? Y yo creo que ese es parte del trabajo que tenemos que recorrer. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Seguimos con Jacob. Gracias. Yo siento que lo mencionó David, estamos en una época de transición, una revolución financiera. Las finanzas sostenibles versus finanzas, ¿cuál es la diferencia desde mi punto de vista? Palabras, transparencia y trazabilidad. Transparencia la logras con el marco y trazabilidad la logras con el reporting. Y aquí es donde comienza el problema, porque no me van a dejar mentir, ambos mis colegas banqueros, la banca no puede ser perito ambiental. ¿Ya? La banca no puede ser perito de economía circular. Bien lo mencionó David, que el ticket promedio de estas operaciones es menor. Si es menor, más volumen. Si es más volumen, más carga operativa. ¿Cómo podemos dinamizar economía circular en bonos verdes? A través de un tipo de comunicación entre las partes. El día de ayer estuve fascinado cuando aprendí del tema de la merma de la quinoa con uno de los panelistas y me da mucha motivación porque, claro, a veces nosotros estamos en el nivel más macro y no vemos lo brillante que hacen los emprendedores abajo y ahí es donde falta esa comunicación. ¿Cómo comunico de manera efectiva lo que estoy haciendo bien ambientalmente a la banca? ¿Cómo me comunico? Y esa comunicación muy de lo que se ha visto en el mercado de bonos temáticos, por ejemplo, en un sector que está esto dominado, que es el sector de Green Buildings, a través de Edge, Lead Gold, estas certificaciones que el mercado de sostenibles y bonos temáticos como que se ha puesto de acuerdo, que cumplen y que sirven como estos métodos de certificación para que haya congruencia y comparabilidad entre las partes. Entonces, lo han dicho muchas veces, los datos es clave. Por ejemplo, la Unión Europea a través de Luxemburgo es impresionante. Ellos ya tienen una base de datos de economía circular. Eso en Latinoamérica todavía no existe. Y bueno, es algo nuevo, pero se puede crear, ¿no? Lo importante aquí es recalcar la importancia de tener una fuente de verificación ética, transparente, robusta, que ayude a las instituciones financieras a identificar qué negocio es compatible con la emisión. Yo siento que si en Latinoamérica los negocios, y entiendo que todo se le tira a los negocios y se le pone mucha presión, ¿no? Pero si los negocios logran crear estas formas de certificarse, entiendo que todavía no existe una certificación capaz de ir desde el rol del gobierno, dar estos marcos, ¿no? Para que haya esta transferencia de conocimiento, transferencia de información más importante entre el sector real y el sector financiero. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque a la final todo es un efecto cascada. Vuelvo a mencionar el Acuerdo de París porque es muy relevante en todo esto. Desde el Acuerdo de París comienza la cascada, banca de segundo piso, banca internacional gigante, banca local pequeña, corporaciones, y de ahí terminas en pymes, ¿no? Entonces, para que haya esta cadena de comunicación, necesitamos estar claros en qué vamos a transmitir a lo largo de la cadena y que esta información sea de calidad. No necesitamos un volumen gigante de información, necesitamos la información correcta, bien tratada. ¿Para qué? Para poder movilizar inversión. Cuando ustedes en cualquiera de la industria que estén van y piden dinero a alguien, la primera pregunta es ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Okay? Y
ese qué vas a hacer con el dinero es mucho más fácil ex ante, como se lo dice en la industria, decir, mira, yo planeo reducir 15% mi merma y aprovechar X% tanto. Y esos son los KPIs, indicadores que se van a tener que ir creando, co-desarrollando entre justamente una plataforma multiactor para poder tomar las versiones de cada uno de los sectores relevantes. Y si me preguntan, esa es la barrera más grande para integrar economía circular en bonos verdes, porque yo veo los otros sectores y ellos tienen su certificación clarita. Entonces, para mí es muy fácil ir y decirles, vean, alínense a esta certificación y le van a dar plata. Pero si no hay una certificación, les prometo que el volumen de recursos no va a ser comparable con lo que se podría llegar con una certificación, un estándar, algo, un consenso, para que el inversionista que no es experto en economía circular, que no es experto en cambio climático, pero quiere tener un impacto positivo con su dinero y su recurso, pueda decir, mira, hay esta certificación que es creíble, aceptada por el mercado, y por ende me voy por esta inversión. Hasta que no tengamos eso, no vamos a poder movilizar el volumen que lo vemos en los países nórdicos. Muchas gracias, Jacob. Seguimos con Ekané. Me ha encantado lo que has dicho, no puedo estar más de acuerdo, porque al final, y comentabas la diferencia entre financiamiento tradicional y financiamiento sostenible, ¿no? Y decías trazabilidad y transparencia. Yo empezaría por impacto. ¿Por qué? Porque nosotros como banco, ¿qué medimos? ¿No? ¿Qué miramos? Porque tú comentabas, nosotros no podemos convertirnos en verificadores y en auditores de la verdad. Pero ¿qué medimos nosotros? ¿Cómo podemos, cuando no tenemos un certificado que te dice el bueno y el malo, ¿no? Entre comillas, nunca me gusta utilizar esa expresión, al final tiras de criterios. Criterios para definir si el impacto que genera esa actividad, esa industria es positivo o si por ende genera impactos o impactos o un daño significativo, ¿no? A temas ambientales o sociales. Al final nos terminamos convirtiéndonos en poseedores de la verdad absoluta. Entonces, con una certificación eso sería mucho más sencillo. No hay ninguna duda. Hasta que eso exista, tenemos criterios y taxonomías internas, al menos en BVA, con foco, además uno de los epígrafes en economía circular. Pero es verdad que dificulta mucho identificar estas actividades o industrias cuando no hay certificaciones. Eso, clave. Y bueno, consultabas también si teníamos algún ejemplo de bono emitido con temática de economía circular. Localmente yo no lo he identificado, al menos en cuanto a temática bono. Ahora entro un poco a temática préstamo. Sí voy a hacer publi de mi grupo, de mis grandes compañeros de BBVA Colombia, porque hace poco emitieron un bono de biodiversidad. Un bono de biodiversidad que, aparte de incluir como uso de fondos posible, por ejemplo, agricultura regenerativa y cuidado, por ejemplo, del agua, también incluye temas de reciclaje, reutilización y reciclaje de plásticos, entre otros, ¿no? Entonces también incluye economía circular. Para mí es un ejemplo, es un referente de bono temático, biodiversidad, pero que incluye, además de muchas aristas, temas de reciclaje o economía circular. Entonces, para mí eso es un ejemplo. A nivel local, bueno, yo voy a hablar de mi libro, como siempre, ¿no? Nosotros no tenemos una emisión de economía circular, una emisión de bonos de economía circular, pero sí tenemos acuerdos de financiación temática que incluye economía circular. Y eso, al final, la realidad es que la diferencia entre la emisión de un bono y un acuerdo de financiamiento con una multilateral, a ver, es más tedioso la emisión del bono porque incluye mucha más burocracia, pero la realidad es que después la elegibilidad de uso de fondos, la identificación es la misma para un préstamo que para un bono. Tienes que tener igualmente un marco de financiación sostenible. Entonces, sí tenemos experiencia. Nosotros firmamos un acuerdo con IFC de aproximadamente 400 millones de dólares que incluía eficiencia energética y economía circular. Entonces, sí hemos hecho esa labor de identificación de qué estamos haciendo hoy en el banco en pro de ese tipo de segmentos o sectores. Y ahí nos hemos convertido de nuevo en verificadores absolutos de la verdad con el conocimiento y experiencia técnica que tenemos en la entidad como grupo también, ¿no? Entonces, sí podía comentar esa experiencia. Y después, ¿cómo se puede promover o ampliar? Aparte de esto que comentamos de la certificación, y sí quiero comentar unos números que a mí me han llamado. Cuando hemos hecho todo este análisis para elaborar una taxonomía interna de economía circular, primero tienes que ver cómo está el mercado, cuál es la situación real del país para decir, mira, la Unión Europea puede tener un 40% de recuperación o reciclaje de residuos,
Pero ¿qué tengo hoy? ¿Cuál es mi punto de partida? Porque si yo hoy digo que una empresa no puede ser categorizada por su impacto en la economía circular porque no recupera un 40% de los residuos, ya empiezo mal. Yo tengo que partir por lo que tengo en el país. En el país tenemos menos de un 2% de reciclaje de residuos. Por lo tanto, tengo que empezar potenciando que ese número suba, ¿no? Esa es mi labor, traer la taxonomía global a una taxonomía local con referencia a lo que hoy tenemos como gap en el país. Entonces, para mí, números importantes, ¿no? Recuperamos menos del 2% y solo el 10% aproximadamente de los residuos plásticos se reciclan. Entonces, para mí, y antes en el primer panel creo que decían si había, o no sé quién ha comentado, que si era tú comentaste, que si era una oportunidad de negocio o no era una oportunidad de negocio la economía circular. Mira los números. Unión Europea, 40%, Perú, 1,8%, si no recuerdo mal. Es incremental, es negocio, porque hay una actividad económica detrás. Hay una actividad económica que se está moviendo, nosotros hemos identificado clientes que tienen este impacto, tanto porque hacen la segregación, hacen la recogida, hacen el reciclaje, como utilizan esos insumos reciclados en su cadena de producción. Entonces sí que hay una cadena de valor de economía circular en el país. Todavía hay un gap importante, hay poca inversión y tiene que haber más, tanto en el sector privado como en el público, y es un potencial de negocio que no tiene ningún tipo de duda. Entonces nosotros sí lo vemos como potencial, por eso lo hemos identificado y queremos favorecerlo otra vez a través de fondo diferenciado, pero hay que trabajar en potenciar este tipo de negocios y identificar cuál es el impacto que generan los diferentes actores dentro de la cadena de valor de la economía circular del país. ¿No tenemos segregación en origen? Bueno, pues segregación tiene un impacto. Separación de residuos, transporte de residuos, revalorización de residuos, reconversión e introducción en la cadena de valor de nuevo. Todos esos puntos de la cadena tienen que ser identificados correctamente e impulsar e incentivar desde todos los actores del sistema a que esos negocios prosperen. Desde BVA los financiamos. ¿Les damos mejor tasa? Las inversiones con finalistas con economía circular sí, tienen mejores condiciones financieras. Los impulsamos con asesoramientos, sí, les apoyamos y además tenemos fondeos diferenciados. Pero somos un actor más de todos los que intervienen en la cadena. Pero potencial de negocio, no hay ninguna duda, tenemos que verle ese potencial también a nivel país porque el crecimiento va a ser exponencial. Esa es un poco mi visión. Muchas gracias, Nekane. Muy interesantes los puntos de vista que hoy día hemos recibido por parte de nuestros panelistas. Lo que puedo resaltar el día de hoy es que, bueno, es importante para la movilización de este tipo de capitales, la identificación y desarrollo de bases de datos. El tema del sistema de información también es importante, siempre que se tenga una plataforma multiactor donde todos los actores puedan participar y utilizar esta información para que pueda utilizar de mejor manera la información, para que sea más fácil el trámite o el desarrollo de estos tipos de bonos, ¿no? También nos comentaban la importancia de poder desarrollar un mecanismo de estandarización a través de la certificación, lo cual impulsaría mucho lo que son los bonos temáticos, ¿no? Y por último, lo que nos comentaba Nekane, la importancia de potenciar a estos tipos de modelos de negocio, quizás desde el enfoque público, apoyar en actividades que puedan desarrollar eso y que puedan volverse una masa crítica importante en el mercado para que puedan atraer más inversión. Entonces, con esto y con estas importantes ideas que hemos quedado el día de hoy, quería agradecer a nuestros tres panelistas por los importantes puntos de vista que nos han mostrado el día de hoy y bueno, y a todos los participantes del día de hoy. Muchas gracias.